Bueno, y si después de unos días, de una cirugía le aparecieron algunas cicatrices o algún tipo de adherencias en el útero, hoy precisamente queremos hablar de este tema y está con nosotros, por supuesto, el doctor Alejandro Villalobos para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando y además qué podría generar este tipo de adherencias. Doctor, muy buenos días. Un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Gracias. ¿Qué son, doctor? Cuando hablamos u oímos de adherencias, ¿qué son las adherencias? Las adherencias son bandas de un tejido similar a una cicatriz que se forma dentro del abdomen cuando dos estructuras que no deberían de estar unidas se unen entre sí. Es decir, son consecuencias no solamente de actos quirúrgicos, sino también de infecciones, en donde el tejido queda inflamado y puede formar una adherencia, una banda fibrosa, que es como una cicatriz, dentro del abdomen entre estructuras que no deberían de estar unidas. Normalmente las estructuras intraabdominales, los órganos son de superficie lisa, no adherente, más bien resbaladiza, Claro. y no se pegan entre sí. Las estructuras que anatómicamente están juntas no se adhieren. Pero cuando hay algún proceso inflamatorio de por medio, que como te digo puede ser consecuencia de una cirugía, o puede ser consecuencia de una infección pélvica, o puede ser consecuencia de alguna instrumentación que hace que el tejido deje de ser resbaladizo y liso, sino que ese tejido se vuelve inflamado, esa inflamación puede traer como consecuencia la formación de adherencias que lo que hacen es pegar, adherir un tejido con otro de una manera que anatómicamente no es correcta. Ahora, doctor, ¿dónde se forman las adherencias? Si nos pudiera mostrar, ahorita vamos a ver la figura de dónde efectivamente es que se pueden formar estas que en nos cualquier van a... parte del abdomen. Eso depende. En cualquier lugar. Por ejemplo, vamos a ver. Ajá. Te voy a poner un ejemplo de formación de adherencias no relacionadas con una cirugía pélvica, ¿ok? Que Digamos, pueden aparecer sin ser que no sea por consecuencia de una cirugía. Es que la gente asocia como consecuencia de la cirugía la formación de adherencias, Correcto. pero también se pueden formar adherencias. De la nada. No de la nada, pero que no medie una cirugía de por medio. Ok. Por ejemplo, en la enfermedad pélvica inflamatoria, en la que en las trompas de falopio, que son estas que están acá, se produce una infección con generación de secreción purulenta, etcétera. Como consecuencia de esa inflamación del tejido, el tejido ya deja de tener una superficie lisa y entonces se pueden formar cicatrices como consecuencia de esa infección. Correcto. Que hace que se adhieran a él estructuras que no deberían de estar adheridas. Por ejemplo, se puede pegar el ovario a la trompa, cerrar la trompa, obstruirla en ambos lados y esto se llama esas son adherencias tubováricas como consecuencia de una enfermedad pélvica inflamatoria. Es decir, una mujer que tuvo una infección en las trompas de falopio queda como consecuencia de eso un proceso cicatrizal que obstruye las trompas. Ahora una pregunta, doctor, ¿las adherencias duelen? Sí, claro. Vamos a ver, depende. No toda adherencia duele, pero generalmente cuando se forman adherencias entre intestino y útero, o entre intestino y pared abdominal, o entre intestino y anexos de uterinos, etcétera, la distorsión anatómica que eso produce, el que esté fijo el intestino hacia alguna estructura que no debería de estarlo, altera el movimiento de peristaltismo normal del intestino, entonces puede dar dolores pélvicos crónicos, puede traerte dolor de tipo colitis, puede traerte síntomas de distensión abdominal, etcétera, dependiendo del grado de la severidad y la extensión de las adherencias. Cuando me hicieron la primera cesárea, y para las mujeres que han tenido cesárea, no sé si alguna vez les pasó que le decían, bueno, no alce peso recién, ¿verdad?, operada, porque puede ser que se le formen adherencias. Eso es un error de concepto, sí, eso es un error de concepto terrible. Es decir, las adherencias son el resultado de la formación de cicatrices dentro del abdomen, entre órganos, entre estructuras que no deberían de estar cicatrizadas, pero que son consecuencia de un proceso inflamatorio que genera esa unión, que genera esa adhesión. Si usted hace reposo estricto y no se mueve después de una cirugía, la recuperación es peor. Las consecuencias son más serias, desde una trombosis que le puede dar en una pierna por estar sin moverse, hasta la formación de adherencias. Entre usted más se mueva, las estructuras internas del abdomen se están movilizando y disminuye. Es menos difícil que se pegue, digamos. Menos, mecánicamente es menos probable. Claro, Sin embargo, no, la parte mecánica no es la única. Es decir, hay gente que tiene una mayor propensión a hacer adherencias que otras. Lo cierto del caso es que entre más cirugías se hagan, más posibilidad de adherencias. Por tanto, cirugías
abiertas. Te estoy hablando de una cesárea en la que abrís abdomen, manipulas adentro, Sí. O cirugías abiertas como por ejemplo una histerectomía, un quiste de ovario, que no se hagan por laparoscopía, sino abiertas. Abierto, ok. Ahí sí hay mayor manipulación de estructuras y mayor riesgo de adherencia. Además de esas cirugías que usted menciona, doctor, con respecto al útero, ¿qué otros motivos podrían generar adherencias que no sean estas cirugías? Como te digo, la primera causa, todo lo que genere inflamación del tejido es, como consecuencia, puede traer una formación de adherencias. Por ejemplo, que no sea quirúrgico, un buen ejemplo es el que te di, que es una infección en las trompas, pasa el proceso infeccioso, se cura con antibióticos y como consecuencia queda un proceso cicatrizal que involucra los anexos, tanto la trompa como el ovario, y lo cierra, y entonces es causa de infertilidad. Eso le iba a preguntar si las adherencias pueden causar infertilidad. Claro. Te pongo dos ejemplos puntuales que me han pasado recientemente. Una es una paciente que tenía 3 cesáreas anteriores. Sí. La cesárea, para poder sacar al bebé, uno tiene que separar la vejiga del útero, porque anatómicamente la vejiga está adosada a la pared anterior del útero. Entonces uno incide acá en una parte en donde puedes hacer hacia abajo la vejiga para poder hacer la incisión de donde vas a sacar al bebé. Luego la vejiga hay que resuturarla y hay que recolocarla. Entonces, a mayor número de cicatrices, mayor posibilidad de adherencia. Entonces hay pacientes que tienen la vejiga terriblemente adosada al útero y eso trae como consecuencia a veces disminución de la capacidad de llenado vesical. Entonces son mujeres que después de varias cesáreas tienen una capacidad de llenado vesical más reducida, entonces cada rato tienen que ir al baño, se levantan en la noche a orinar, tienen menos posibilidad de aguantar ganas de orinar, precisamente porque el volumen de la vejiga está reducido por las adherencias que se produjeron en el momento en que se hace la cirugía. Ahora, ¿esas adherencias pueden provocar, por ejemplo, sangrados o por el contrario, que no me venga la regla? No tiene ninguna relación con el patrón de sangrado, excepto que sean adherencias producidas dentro de la cavidad uterina. Eso se llama un síndrome de Asherman. Son adherencias por legrados uterinos vigorosos o cirugías intrauterinas muy vigorosas que inflaman el tejido y que eventualmente podrían llegar a producir una adherencia dentro de la cavidad uterina que impide que la mujer se embarace o que le altera la regla o no le viene la regla del todo. Ahora, esto lo que usted menciona es curioso, doctor, porque mucha gente o muchas mujeres quizá se embarazaron la primera vez, tuvieron una cirugía y cuando se quieren embarazar la segunda vez no hay manera. Y quizá el motivo puedan ser las adherencias, pero nunca padecieron dolor, nunca padecieron molestias, no se dieron cuenta en realidad. Sí, bueno, eso se llama una infertilidad secundaria. Si es con la misma pareja, es una infertilidad secundaria y tiene sus causas que hay que investigar, etcétera. Pero sí, efectivamente, bueno, o hay mujeres que tuvieron alguna cirugía abdominal que nada tiene que ver con la parte pélvica y le generaron adherencias que le alteraron las trompas. Otro caso, por ejemplo, de una paciente que cuando tenía 10 años le dio una apendicitis. La apendicectomía se complicó porque la diagnosticaron tardíamente, hizo una peritonitis diseminada, se inflamó todo el peritoneo, hubo pus en abdomen, etcétera. Y como consecuencia de esa inflamación e infección intraabdominal, la generación de adherencias que se produjo le cerraron las trompas. Y entonces ella nunca se dio cuenta que hasta que pasaron 2 años de estar pidiendo bebés sin lograrlo y se descubrió que las trompas estaban obstruidas, se hizo una laparoscopía y se vio que todo el abdomen tenía un cuadro adherencial muy severo. Ahora, en ese caso y en otros, ¿cómo se quitan las adherencias? ¿Cómo solucionamos ese problema? Sí, bueno, primero que diagnosticar adherencias no es tan sencillo, porque el ultrasonido, salvo que usted tenga líquido libre en abdomen, que te haga una ventana sónica que te permita ver las adherencias, de otra manera es muy difícil de verlo. Lo puedes suponer por la adherencia de estructuras, por una pérdida de interfase sónica entre estructuras, uno podría suponerlo. Pero la única forma de poder hacer el diagnóstico correcto es a través de una laparoscopía. Si usted abre a una paciente para corregirle adherencias, más bien la vas a producir más. Entre más cirugías se hagan abiertas, más alborota el panal. La cirugía que te sirve para no solamente el diagnóstico, sino para la corrección de las adherencias, es una laparoscopía que es mínimamente invasiva, que es a través del ombligo, te metes un trocar de 5 milímetros, metes un telescopio con una cámara de televisión, distendes abdomen y ves por dentro si hay adherencias, en dónde están, etcétera, y las puedes resolver. Las cortas, uno puede hacer 2 puertos abajo, también de 5 milímetros, y por ahí metes tijeras, cauterios, etcétera, y puedes resolver el problema de las adherencias sin riesgo de generar más. Porque el problema obviamente es que si la abres,
la posibilidad a la hora de la manipulación, etcétera, si es una paciente que tiene esa tendencia a hacer adherencias, va a ser más. Puede hacérsele más. Va a ser más. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que las que teníamos dudas sobre lo que eran, ¿verdad? Generaba y cuál es la posibilidad, pues, de corregir de adherencias, nos quedó bastante claro. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Encantado. Un placer tenerlo aquí en nuestra casa. 9:28 minutos hacemos.